un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Y revisamos los titulares que mueven al mundo para esta jornada de lunes 20 de abril. Partimos en Medio Oriente, donde esta semana, el día miércoles, es el plazo límite de la última y frágil tregua, cese al fuego, que mantienen Irán y Estados Unidos, y que se ha visto aún más frágil desde la captura de un carguero iraní por parte de Estados Unidos el día domingo. Por el momento, aunque Estados Unidos indica que enviará una delegación a negociaciones diplomáticas que tendrían lugar en Pakistán, el portavoz del régimen iraní, Esmail Baqai, dice que Estados Unidos no tiene intenciones reales para avanzar en una diplomacia auténtica. Las declaraciones, que resultan críticas a la hora de retomar conversaciones de paz todavía en duda, son parte de los titulares que mueven al mundo. Hasta el momento no tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones. No se ha tomado ninguna decisión al respecto porque realmente no vemos ninguna señal seria sobre la seriedad de Estados Unidos. Por el contrario, existen señales repetidas y múltiples de que no se observa ninguna seriedad en Estados Unidos para hacer avanzar la diplomacia en su sentido real y convencional, y no la diplomacia en el sentido de dictar. Y nos vamos hasta Estados Unidos, donde un hombre mata a 7 de sus hijos y a otro menor. Esto tiene lugar en un tiroteo masivo en el estado de Luisiana. Los niños tenían entre 1 y 14 años, de acuerdo a las informaciones del portavoz de la policía de Shreveport, donde tuvo lugar esta situación. Las autoridades todavía están recopilando más información respecto a este crimen y a esta altura se estima que los hechos estarían relacionados con violencia doméstica. Las declaraciones del jefe de la policía, Christopher Bordelon, son parte de los titulares que mueven al mundo. Esta mañana los oficiales respondieron a un tiroteo que ocurrió justo después de las 6 a.m. Al hacerlo, hemos determinado que esta fue una llamada de naturaleza doméstica. Los oficiales respondieron, localizaron una escena del crimen en la cuadra 300 de la calle West 79 y es una escena de crimen bastante extensa. Se extiende entre 2 residencias. Aquí 8 de estas personas han fallecido. Las edades de los fallecidos oscilan entre 1 año y aproximadamente 14. Y en el Reino Unido, el caso Epstein, que tuvo fuertes repercusiones en el ámbito de la realeza, se le quitaron todos sus títulos a quien fuera el príncipe Andrés, tienen también un largo impacto político. El primer ministro británico, Keir Starmer, admitió ante la Cámara de los Comunes que cometió un error cuando nombró a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos. Los vínculos del diplomático con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein han sido ampliamente divulgados por la prensa. De acuerdo a Starmer, en el centro de esta situación hay un juicio que tomó y que fue erróneo. El nombramiento está bajo sospecha y el primer ministro dice que nunca lo informaron de la recomendación negativa que sí se había hecho respecto a este diplomático. La crisis es bastante seria para las actuales autoridades del gobierno en el Reino Unido y estas fueron las declaraciones de su primer ministro. No debería haber nombrado a Peter Mandelson, asumo la responsabilidad por esa decisión y pido disculpas a las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, quienes claramente fueron defraudadas por mi decisión. Señor presidente, el pasado martes por la noche, 14 de abril, me enteré por primera vez que el 29 de enero de 2025, antes de que Peter Mandelson asumiera su cargo como embajador, los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores le concedieron autorización de seguridad de alto nivel contra la recomendación específica de la Agencia de Seguridad del Reino Unido, de que dicha autorización de seguridad de alto nivel debería ser negada. Este es el sonido del sacerdote y DJ portugués, se llama Guilherme Peixoto, o padre Guilherme Peixoto, y llenó la Plaza de Mayo en Buenos Aires este sábado 18 de abril.
reunió a una multitud con un espectáculo que combina la música electrónica con los mensajes de fe y las oraciones católicas. Y de hecho la presentación fue un homenaje al Papa Francisco a casi un año de su fallecimiento. Son titulares que mueven al mundo. Y vamos a recorrer Latinoamérica a través de sus historias. Las trae Cristian Opaso, que es panelista de Lo que queda del día, es decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Paula, muy bien, listos para caminar nuevamente y hoy día la invitación es a que nos vayamos a Brasil. Oh, muy bien, siempre un destino bienvenido, uno de los principales destinos para el turismo en Chile cuando se puede viajar fuera del país. Yo entiendo que Brasil es uno de los favoritos. Y la historia que vas a contar tiene que ver con de qué manera en Brasil están abordando las separaciones cuando hay mascotas dentro de las familias que se quiebran. Eso ha sido muy atractivo esta semana porque en nuestro viaje, claro, vamos a romper la tradición de ir a restaurantes o lugares del tipo que tanto nos gustan. Que tanto nos gustan, y vamos a viajar a Brasil para mirar una buena práctica que en una de esas podría resultar inspiradora. Ocurre que el viernes pasado, el 17 de abril, reciencito, se promulgó en el diario oficial de ese país una ley que básicamente lo que hace es responder al incesante número de disputas judiciales que se dan entre parejas que terminan su relación y que tiene que ver con quién se queda con esa mascota, cómo la vamos a cuidar, cómo vamos a resguardar su bienestar y cómo vamos a costear sus gastos, sobre todo en alimentación y salud. Ya, y esto es un problema, la ley recién se publica, por lo tanto el problema de alguna manera es reciente. Es un problema reciente y es un problema que tiene que ver con los cambios también recientemente observables en las estructuras de las familias, ¿no? Tenemos procesos migratorios que hacen que las familias por razones laborales se disuelvan, tenemos o cambien su estructura, su conformación, su lugar de vida. Hay relaciones, por supuesto, que no se proyectan en el por diversas razones, y eso implica que las personas se tienen que poner de acuerdo, obviamente, para administrar los bienes muebles que pudieran tener en común, los afectos de esa familia, y dentro de los afectos están las mascotas. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las cuidamos? Y en Brasil, ¿qué es lo que concluyen? ¿O esto parte a raíz de un solo caso o comienza a convertirse como en una preocupación general? ¿Qué sabemos de por qué llegan a la ley? Lo que sabemos es que en Brasil, por dar un solo ejemplo, tenemos una cifra que me pareció súper ilustradora: 64 millones de mascotas versus 40 millones de niños menores de edad. Y eso que empezó a generar que en los tribunales hubieran situaciones a las que había que responder. Y esas situaciones tenían que ver con normar algunas cosas. Por ejemplo, esta ley dice: ¿cuándo vamos a considerar que la mascota le pertenece a esa pareja? Lo vamos a considerar cuando esa mascota ha vivido la mayor parte de su vida con ellos. Primera cosa, como criterio para discernir. Ya. Como de entrada. Después de eso, que sabemos que la mascota es de la pareja porque ha vivido la mayor parte de su vida con ellos, algunos hitos que hay que cumplir para poder hacerse cargo de la custodia mancomunada. Es decir, para que esa mascota pueda pasar una semana con una de sus personas cuidadoras, otra semana con otra. Y para eso se ha hecho un estudio de idoneidad. La persona tiene que mostrar capacidad de cuidado y no levantar sospechas ni tener antecedentes de maltrato animal. Y lo tercero, que esa persona va a tener que demostrar su capacidad, su disposición a hacerse cargo de dos gastos básicos: los derechos que tienen que ver con la alimentación y con el doctor. Mientras esa mascota esté contigo en los días de custodia, tú tienes que solventar esos gastos. Ya, o sea, hay una lógica que apunta a que la mascota requiere atenciones, digamos, que hay ciertos recursos que hay que disponer para la mascota, para el perrito, en fin, y que eso no se puede suspender
en el caso de una separación o de un divorcio. Eso tiene que seguir adelante. ¿Y cómo se define si las personas están de acuerdo o no? Porque también puede ser que todos quieran al perro, digamos. O sea, no, yo creo que se me ocurre que es el escenario más habitual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Son como tutelas como compartidas así? Eso es lo más maravilloso. La ley no solo establece lo que tú le debes dar a esa mascota, sino que te dice, bueno, probablemente usted va a tener que establecer un régimen de tutela compartida. Es decir, esa mascota, ese gato, ese perro, esa iguana, va a tener que pasar X días con una de las personas cuidadoras, la otra cantidad de días con la otra. Establece esa tutela compartida. Y al establecerlo, ¿no? Por supuesto que también dice, si usted no es capaz de ponerse de acuerdo, ni en los días que pasa con uno con otro, ni en los gastos, ni en algún otro elemento, el juez va a interferir. O del mismo modo, si usted recibe una denuncia de maltrato animal, que la puede haber hecho un tercero, el juez va a intervenir y va a decir, esa mascota no puede estar con usted. Es un cambio súper notable porque, por ejemplo, la legislación chilena, me contaba un colega abogado, Mm. todavía sigue considerando a las mascotas con una palabra que me provoca gran ternura, me parece divertidísima, bienes muebles semovientes, es decir, eh, mascotas, animales que se pueden mover por sí mismos, pero que obviamente pueden tratarse como bienes muebles porque se pueden alquilar, se pueden comprar, etcétera, ¿no? Hay un trato todavía más objetual. Y esta ley nos dice, nosotros vamos a considerar que estas mascotas son parte de la familia, requieren afecto y requieren cuidado. Nos importa el bienestar emocional de la mascota y de su entorno. Oye, estaba pensando que de estas conversaciones viene la definición de los animales como sensibles o sintientes. ¿Te acuerdas que muchas veces Claro. se presta para la caricatura? Pero la definición jurídica es importante porque determina cómo se va a tratar finalmente allí donde duele, que es a la hora de las decisiones, ¿no? De quién entrega los recursos, dónde está la custodia, dónde vive el animalito. Yo entiendo que España es como el que más fuertemente lo establece las obligaciones, ¿no es cierto? Hay que definir a dónde va el perrito o el gato, cómo se cuida, cómo se reparten los gastos, cómo se convive. Pero estaba viendo que hay en general decisiones en distintos países, o sea, Sí. en Canadá, por ejemplo, me gustó porque la regulación incorpora el bienestar animal en la decisión familiar. O sea, los intereses, por supuesto, de la familia, de la pareja, de niños, niñas, si hay, y también del animal. Y ahí se puede asignar custodia a uno o ambos cónyuges. Yo creo que tiene que Eso ser es siempre. precioso. Sí, sí. Pero creo que tiene que ser siempre compartida. ¿Sabes por qué estoy pensando? Porque el, no estoy segura de esto, pero yo imagino que el perro, el gato, vive como en un presente constante, ¿o no? No es que piense Claro. ayer hice esto, o mañana voy a ver a tal persona, ¿no? Está como en su presente feliz, no, no sé si siempre feliz, pero está en su presente expectante, Claro, él claro. siempre, ¿no es cierto? Entonces él siempre, para él es siempre la primera vez. Entonces si dejara de ver a una de las personas o a más de las personas, en el caso que se lo separe de la familia, es como que todo eso no existió, lo encuentro, lo encontraría muy, muy triste. No, por supuesto. Y sabes que eso, que hay una cuestión que tú planteabas recién, ¿no? De que muchas veces la discusión pública ha tendido a caricaturizar el carácter sintiente. Y claro, cuando empezamos a revisar la legislación, tú nombrabas España, Canadá, uno piensa en California, en Alaska, Francia, Portugal. En España se hizo una modificación al Código Civil. Y todas esas modificaciones nos dicen, ojo, que las familias, las estructuras afectivas son redes, son sistemas donde cada uno de nosotros depende del otro. Y ese otro, obviamente, es una contraparte humana, pero en muchos casos es una contraparte no humana, una contraparte no animal. Y si queremos cuidar el bien de cada uno de los integrantes de esta red, cuando se desarma, cuando se reacomoda, tenemos que pensar también en cómo a un niño, una niña, una persona le puede afectar la ausencia de un animal, de una mascota, pero también cómo ese animal le afecta a su bienestar emocional, la reconfiguración familiar. Y eso me hacía acordar de una filósofa, profesora de la Universidad de California en Santa Ujú. Cruz, Donna Haraway, que es muy famosa por su manifiesto Cyborg, pero tiene un texto precioso que es un tratado sobre los animales como especies de compañía. Y ella dice una cosa muy linda, dice, tenemos que dejar de pensar que los cuerpos evolucionan de manera
manera independiente, autónoma. Dice, nosotros coevolucionamos con nuestras mascotas, con los animales. Nos vamos construyendo en el día a día, vamos madurando, vamos enfrentando las dificultades de la vida en conjunto. No nos concebimos el uno sin el otro. Tenemos que pensar un futuro común. Por eso importa que nos cuidemos recíprocamente. Y de alguna manera los animales son parte de cómo nos cuidábamos, ¿no es cierto? De esa vida que compartimos. Yo creo que también hay mucha caricatura. Bueno, es que como todos los temas, se presta para la caricatura, el prejuicio, en fin. Pero claramente desde el bienestar de la familia es muy doloroso perder una conexión con una mascota, ¿no es cierto? Es doloroso para cada uno de los integrantes. Entonces, está bien que exista algún tipo de norma respecto a ello. Solo pienso que la mascota queda como un vínculo de un pasado compartido, ¿no? Es que eso es muy lindo porque claro, no puedes la vida la vas construyendo con otro. Claro, o sea, también hubo una mascota allí, en el caso de una relación que se quiebra, y tampoco puede quedar atrás como si nunca hubiera existido. Eso es distinto a personas que, o sea, a que eventualmente en una situación complicada no se tomaran decisiones para no perjudicar a la mascota. Tampoco esa podría ser la solución, ¿no es cierto? O sea, me parece que es un tema fascinante. Y lo que te decía que me parece fascinante de esta visita semanal a Brasil es que, claro, nosotros vamos viendo cómo nuestras ciudades cambian, se llenan de tiendas para mascotas, caniles y todo tipo de facilidades, pero esta historia brasileña nos dice que todo eso requiere algo más, una trama legal que se haga cargo del bienestar de esos animales. Esas mascotas, esos animales no pueden reducirse, o su cuidado no puede reducirse a un conjunto de ofertas de comida más o menos sofisticada. Tiene que haber un principio legal que diga, son seres sintientes, los vamos a cuidar y son parte de nuestra evolución comunitaria. Claro, pero espera, Cristian, ¿no requiere que los definas como sintientes para establecer cómo se van a repartir? No requieres, pero lo lindo de estas leyes, me pareció a mí, lo que me parece atractivo, es que en todas de ellas se legisla porque se entiende que no solo estamos repartiendo una propiedad alquilable, vendible, transable, sino que estamos legislando porque además de ser todo eso, también en ellos hay un pedacito de nuestra efectividad. Son leyes que surgen en Brasil, en España, Canadá, en países hiperdesarrollados que en muchas materias miramos como polos de desarrollo, como modelos de futuro, y que nos dicen, ojo, vamos a legislar, pero en razón de dos factores. Por supuesto la propiedad, pero también los afectos. O sea, es más que un bien mueble, como tú te escribías antes. O sea, el derecho tiene que ayudar a ordenar los vínculos, y también los vínculos cuando se quiebran. Y en una familia, si hay mascotas, también tiene que existir algún tipo, y existe en muchos países, alguna norma que defina cómo va a seguir también el cuidado para ella después de una separación. Gran tema, Cristiano Paso, gran tema que has traído. Así que implicancias éticas. Exactamente, tremendas, da para conversar mucho más, pero te mando una garrita de afecto. Lo mismo yo. Te voy a mandar por WhatsApp un sticker que hice con nuestros gatos. Ok. Hasta la próxima. Cristian. Hasta la próxima. Cristiano Paso es lo que queda. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.